Pero vaya, pues así va a pasar todo el día. Pero no escucho nada. También es, sí, y la carne de res no es. Buenos días. Buenos días. Hágame el gran favor todos de poner la cámara, jóvenes. Bueno, gracias. Y la Sara Lorillo y esto está uno. ¿Y la otra? Hermana. No está. Pero lleve esa clase. Sí, fue a hacer un mandado. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, recordemos que primero alguna orientación, de verdad. Recordemos que las clases son ¿cómo es? Modalidad de presencial y virtual, ¿verdad? B-Learning, que le llamamos. Cada 15 días nos vemos en la universidad, de verdad. Entonces, tuvimos a hace 15 días que iniciamos en la semana martes 3. Y ayer martes 17 también tenía un presencial, pero debido a la situación del huracán, se pospuso, ¿verdad? La clase. Por eso la estamos haciendo ahorita virtual también, ¿verdad? Es más, recordemos que cuando se hace la clase presencial, solo son 2 horas y se complementa con la virtualidad. Así que siempre vamos a estar con las videoconferencias y con la presencialidad, ¿verdad? Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver que en la clase presencial, nosotros miramos la introducción a la clase y le asigné una tarea. ¿Se acuerdan? ¿Cuál tarea le asigné? En la clase presencial. ¿Quién se acuerda? ¿Quién de ustedes estuvo? Enumeramos las funciones de los seres humanos. Scarlett, te repito. ¿Cómo? Que enumeráramos las funciones del agua en los seres humanos, las funciones y las fuentes de obtención de microelementos. Correcto. Esa tarea ya está abierto, ya está creado un espacio para que le suban a la aula virtual. Recordemos que hay que ir acumulando. En 2 semanas más son los exámenes de primer parcial. Entonces, ya está creado el espacio para que ustedes suban esa tarea sobre el agua y los bioelementos. ¿Estamos claros? El día de hoy voy a dejar otra tarea para que ustedes la suban también, ¿verdad? Bien. Entonces, esas tareas importantes que la vayan subiendo por el efecto de ir acumulando los puntajes necesarios, ¿no? Si no lo suben, no pueden acumular. Vamos entonces a continuar con
los temas que miramos. Les voy a compartir algo en la pantalla. Pero antes vamos a recordar que vamos a volver a tener videoconferencia. ¿Cuándo? El martes. Mi clase está programado para el día martes, presencial o virtual. Pero cuando es presencial, la videoconferencia se da el día jueves, para que ustedes después tomen en cuenta todos esos detalles. ¿Oyeron? Bien. Está conectado Leonardo. Poner la cámara, Leonardo. Todo el mundo está con cámara. Leonardo Romero. ¿Escuchás? Leonardo. Bueno. Parece que no escucha este niño. Vamos a tener que sacar de la reunión, pues. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a ver este cuatrimestre. Bien. En la clase pasada, vamos a recordar un poco, miramos lo que son los bioelementos. Mira esta presentación. Los bioelementos. Tenemos que los bioelementos se clasifican en tres grandes grupos: primarios, secundarios y terciarios, que aquí también llamamos los oligoelementos, o vestigiales. También yo les puse vestigiales. Los primarios constituyen el 96% de los seres vivos, que son, pues, estos que están acá. No, yo les puse con las palabras PON, ¿se acuerdan, verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos 6 elementos constituyen el 96% de los elementos que constituyen los seres vivos. Es decir, la gran mayoría, ¿verdad? La gran mayoría. Correcto. Después tenemos que los secundarios constituyen alrededor de un 3%, sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. Y los oligoelementos, que también llamamos elementos trazas, que son el menos de 1%, hierro, cobre, zinc, flúor, yodo. Pero recordemos que esos elementos químicos, aunque son en pequeñas cantidades, no dejan de ser menos importantes. Recordemos que la importancia no está en el hecho de que es mucho o es poco, no, sino que la función. Yo no puedo decir que estos elementos, porque como son pocos, podemos prescindir de ellos, podemos estar sin, no se puede eso. Yo les di el ejemplo en la clase presencial, ¿se acuerdan? El caso del hierro. El hierro apenas tenemos el 0.03%. Pero ese 0.03%, si no está, produce enfermedades severas como la anemia, que puede conllevar a la muerte. Decir que independientemente de la cantidad, todos son importantes. No podemos decir que los más importantes son gran cantidad, no. Bien, esos son los bioelementos. Después miramos las biomoléculas, que están acá. Las biomoléculas. Estas biomoléculas se dividen en dos grandes grupos, que son las orgánicas y las inorgánicas. La inorgánica es el agua, hablamos del agua en la clase presencial. Después tenemos los sales minerales, que son el sodio, el potasio, hierro, sodio, etcétera, etcétera. Calcio, son los minerales y algunos gases. Son las sustancias inorgánicas. Y las orgánicas, aquí tenemos ese esquema que le hice en la pizarra en la clase presencial. Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácido nucleico. Aquí nos faltó las vitaminas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la bioquímica, recordemos, trata justamente de estudiar los metabolismos de estas sustancias. Estas sustancias, los carbohidratos, lípidos, proteínas, yo les di en química orgánica 1 y 2, y los ácidos nucleicos miraron ustedes en biología. Pero ahí lo que miramos prácticamente fue a nivel de fórmula química, cómo se obtiene y sus reacciones, ¿verdad? Pero aquí, bioquímica, lo que vamos a ver es cómo se metabolizan.
cómo es el metabolismo de un carbohidrato, un lípido, una proteína, etc. Entonces, la bioquímica 1, vamos a ver lo que son los carbohidratos y los lípidos. Y si Dios quiere, la bioquímica 2, las proteínas, nucleicos, etcétera, etcétera. Entonces, pero antes de entrar en materia, ¿verdad? Para ver, pues, cómo se metabolizan en sí los carbohidratos y lípidos, debemos ver en sí qué cosa es el metabolismo. ¿Qué cosa es el metabolismo? Alguien me puso en el chat. Dice, espere que no tengo cámara. Ah, ese es el señorito. Bueno, y los que se acaban de conectar, que están esperando para poner su cámara. Ya les voy a sacar de la reunión. Argire, María José, Leonardo, Silvia, Gretel. Vamos rápidamente que lo saque de aquí ya. Yo no sé quién les digo que no. Y vos, María José, ¿por qué te habías quitado la cámara? Yo no te había dicho que quitara la cámara. Es cuando yo digo yo. María José, ¿me escuchó? Sí, profe. Bueno. La Gretel ya es mamá, al parecer. Ahí anda con un chihuín, pues. Parece que es mamá ya la Gretel. Este chavo. Mi hermanito, profe, estoy de niñera, por eso había apagado la cámara. Ah, bueno, está bien, tranquila. Ok, entendemos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el chaval? Mm. Gretel. Dígame, son dos, ¿Claro? profe. ¿No se conectó? ¿Qué le pasó? No, ¿Qué le no pasó? sé, profe. Bueno, Yo creo que ok. está dormido. Ok. Entonces, Silvia, ¿tú qué estás haciendo ahí? ¿Estás cocinando? ¿Qué cosa? Sí, profe, ya termino de echar un error y ya me conecto. Y ya me pongo en la claridad. Yo te voy a sacar, lo que pasa es que te voy a sacar de aquí, Silvia. Vas a ver. Bueno, ok. Entonces, hay gente que está conectándose hasta ahorita. Entonces, le estaba hablando para entenderme el metabolismo. Les voy a compartir aquí este documento, ¿verdad? Que es la temática de hoy. ¿Qué dice? ¿Quién me lee ahí el tema? ¿Qué dice? ¿Quién me lee ahí? Visión del conjunto de metabolismo. Visión del conjunto del... ¿Quién fue la que leo? Bueno, entonces, Scarlett. va a buscar, gracias. Entonces, para entender esa temática, para entender, mejor dicho, cómo se metaboliza un carbohidrato, una proteína, un lípido, etcétera, la reacción del organismo, las reacciones bioquímicas, ¿verdad? Debemos primero analizar lo que es en sí el metabolismo. A ver, está por ahí la señorita Isabela. Isabela, léame qué dice aquí, donde está el cursor. Isabela. Isabela. No se te escucha. Ese es tu micrófono. Yo miro que tú estás hablando en la cámara, pero el micrófono parece que lo tenés malo. Pues vamos a decir a la chela, pues Silvia Lines. Dígame, ¿qué estoy? Vas a leer lo que voy a compartir. Espéreme que estoy a... Bueno, a ver, Silvia, ¿qué miras ahí en la pantalla, Silvia? Dice lo esencial en metabolismo y nutrición. ¿Qué más? Aquí donde está el cursor, lo estamos viendo. ¿Qué dice? Espera. Parece que el documento... Ahora sí, chela, vamos. ¿Qué dice el documento? ¿Qué?
Dice visión de conjunto del metabolismo. ¿Se lo Dale, leo todo? dale, yo te voy a decir hasta dónde. Sigue. Metabolismo. El metabolismo es un conjunto integrado de reacciones químicas que tienen lugar en el organismo y que nos capacitan para extraer energía del medio y utilizarla para sintetizar bloques de construcción que se emplean para fabricar las proteínas, los carbohidratos y las grasas esenciales. Hasta ahí. Algunos puntos fundamentales a recordar. Espérate, Chelita, calmate. Silvia Lainez, hasta ahí, hasta ahí. Después van a seguir, ella va al carrete embajada. Dele, pues. Ok, entonces, tenemos que el metabolismo es el conjunto integrado de reacciones químicas. Fíjense qué interesante esa definición. Pero esas reacciones químicas, ¿dónde tienen lugar? En el organismo. ¿Y para qué están? Para extraer dos cosas fundamentales. Primero, la energía. La energía que se utiliza para qué? Esa es la segunda cosa. Esa energía es para sintetizar los bloques de construcción para fabricar las proteínas, los carbohidratos y las grasas que necesita nuestro cuerpo, lípidos. Dice en otras palabras que si no hay metabolismo, no tenemos energía. Y si no hay energía, pues no hay vida. Ahora bien, tenemos ahí, Chela, algunos puntos fundamentales a recordar cuáles son. ¿Cuáles son? Dice, cada reacción no tiene lugar de manera aislada, sino que proporciona un sustrato, o sea, la sustancia sobre la cual actúa una enzima para la siguiente. Bien, bien. Es decir, eso es lo primero que debemos saber. Las reacciones bioquímicas no son aisladas, sino que es un conjunto. Y una reacción, cuando ella termina entre comillas, al terminar va a propiciar que inicia otra, de tal modo que nunca tiene un fin como tal. Por eso le había dicho, las reacciones bioquímicas son cíclicas. ¿Qué significa que sean cíclicas? Que no terminan nunca para permitir la existencia de la vida. Esas reacciones terminan cuando uno se muere. Pero mientras está vivo, la reacción, supongamos, voy a dar un ejemplo, tiene 8 pasos. Cuando llega el último paso, el octavo, ahí nomás va a dar inicio al primero. Y eso sigue, es un ciclo. Eso vamos a ver en detalle más adelante, esas reacciones. Siga leyendo, por favor, el segundo punto. ¿Qué dice el segundo punto? Dice, de este modo se crean vías en las que el producto final de cada una de ellas forma un sustrato para otras, produciendo un proceso continuo. Gracias. Es decir, que una reacción va a producir el sustrato para la otra, para dar inicio al otro y así va, ¿verdad? Es un proceso continuo. Sigue. Mucha gente compra el No es metabolismo compra. con un mapa en el que Hey, ellas... Silvia, escucha. compara. Bueno, lea bien, chiquita. Vamos. Me confundí. Dale, tranquila. Ok, repeat. Mucha gente compara el metabolismo con un mapa en el que las vías son como carreteras, con escalas, entre paréntesis intermedias, a lo largo del trayecto. Sigue leyendo. Sigue. Dice, las carreteras necesitan semáforos y limitadores de velocidad, mecanismos de regulación para controlar el volumen y la velocidad del tráfico. Sigue. Algunas de las carreteras son de un solo sentido, lo que significa que hay que dar grandes rodeos para formar algunos productos intermedios. Sigue. Recuerda que cuando estás de viaje, es importante saber dónde vas.
pero no es necesario conocer los nombres de todos los sitios por los que pasas. Eso es muy importante. Es decir, estos cuatro últimos párrafos, es una metáfora, una comparación. Está comparado el metabolismo, ¿verdad? Con una carretera. A ver, en las carreteras es para que fluya el tráfico, pero ahí hay reguladores, están los policías, están los semáforos. Igual pasa en nuestro cuerpo, que en este caso los reguladores, vamos a ver más adelante, son las hormonas y las enzimas. Entonces, ¿qué pasa? Como en las carreteras hay una sola vía, igual pasa con las reacciones bioquímicas. Hay reacciones que tienen dos sentidos, es decir, los reactivos forman productos y productos pueden volver a formarse en reactivos. Pero hay reacciones que tienen una sola vía, no puede regresar una sola vía. Es decir, son irreversibles, ¿no? Igual que en las carreteras con el tráfico. Correcto. Ahora, esa última parte, esta última comparación, es importante lo que dice aquí. Dice, recuerde que cuando estás de viaje es importante saber dónde vas. Pero no es necesario conocer los nombres. Es como, por ejemplo, cuando va a las Silvas y allá a Sur León, pues, a León tú puedes ir por la carretera vieja, por la carretera nueva, no importa, con tal que vas a llegar. Igual pasa en bioquímica. Muchas veces lo que interesa es el producto final, no las rutas intermedias o alternativas, sino qué es lo que se va a formar. A eso se refiere, ¿verdad? A eso se refiere. Bien. Ok. Ahora, esta parte que ven aquí, ustedes se supone miraron muy bien biología. Entonces, vamos a pedir que lea otra persona ahí que quiera leer esta segunda parte. ¿Quién puede leer ahí? ¿Mm? ¿Quién quiere leer la segunda parte? Bueno, nadie va. Voy a dejar de compartir. Voy a preguntar aquí. Oye, Silvia, ¿qué pasó con esa tu cámara? Belén Casco, ¿qué pasó con la cámara? Aquí la tengo. Esa es la que ya- Aquí la Disculpe. tengo. Ah, era la otra. Belén. Leonardo. Voy a contar hasta 3. Si llego hasta 3, no encienden la cámara, lo saco. Leonardo y Belén, la cámara. A la 1. No tengo la cámara en la computadora. Leonardo y Belén, la cámara. Los 2. Leonardo y Belén, la cámara. Los 3. Va para afuera de la reunión los 2. Eliminado. Eliminado. Bueno. Ok. Sara Lorío. Sara. Sara. ¿Hablas? Decime algo. Quiero ver el micrófono. Dígame. Ah, bueno. Está bien tu micrófono. Va a leer tú, Sara. Bueno, pues aquí donde está el cursor. Lea. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde está el cursor? Vemos. Las vías metabólicas se pueden clasificar como catabólicas o anabólicas. Ajá. El primero, catabolismo. ¿Qué cosa es el catabolismo? El catabolismo es la ruptura, degradación de moléculas complejas ricas en energía, como las proteínas, los carbohidratos y las grasas, dando lugar a otras más simples, por ejemplo, todo eso. Que por ejemplo, vamos, usted está en segundo año. Por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Eso qué es? Por ejemplo, calcio, ¿Cuál calcio? cobre, perdón. ¿Cuál cobre? CO2, ¿qué cosa es? Dióxido de carbono. ¿Qué más? Más hidrógeno. No sé. H2O, ¿qué cosa es? Agua. No, se echaba la agua. ¿Y el otro NH3? Nitrógeno. Amoníaco. Sigue leyendo. La energía liberada es capturada como trifosfato de
adenosina, ATP, y almacenada para ser utilizada en reacciones sintéticas anabólicas. Bien, bien. Anabolismo. No, espérate. Primero vamos con el catabolismo. A ver, ahí dice claro, el catabolismo es la ruptura, degradación. Mucho vamos a ocupar esa palabra, degradación. Ruptura. Rotura. Mucho vamos a ocupar esa palabra o la degradación de moléculas ricas en energía. ¿Como cuáles, muchachos? Como la proteína, los carbohidratos y la grasa. Es decir, los alimentos que ingerimos que son ricos en proteína, en carbohidratos y en grasa. Ahí hay energía, pero esa energía debe esa molécula romperse para liberar energía. Y al romperse, esas moléculas que son complejas y ricas en energía se van a transformar en otras más pequeñas. ¿Cuáles van a ser más pequeñas? Pues aquí está el dióxido de carbono, el agua y el amoníaco. Y si ustedes se fijan, son moléculas inorgánicas. Como resultado de ese rompimiento, se va a liberar energía que el cuerpo toma esa energía en forma de ATP. La energía del cuerpo es almacenada como ATP. Se llama adenosina trifosfato. Vamos a ver más adelante. Ok. Síguelo leyendo, Sara Lorillo. ¿El que sigue? Anabolismo. El anabolismo es la síntesis de moléculas complejas a partir de otras más simples. Por ejemplo, proteínas a partir de aminoácidos y glucógeno de la glucosa. Las reacciones sintéticas requieren energía que proviene de la hidrólisis de ATP. En la figura 1 se muestra. Se muestran, aquí sigue, se muestran. Algunos ejemplos de vías catabólicas y anabólicas, y en la figura 1.2 se presenta un resumen del metabolismo en su conjunto. Ok, entonces el anabolismo va a ser todo lo contrario del catabolismo, ¿verdad? El anabolismo es la síntesis. ¿Qué cosa es la síntesis? Formación de moléculas complejas a partir de las simples. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo. Si se unen los aminoácidos, van a formar las proteínas. Si se unen los glucógenos, forman el glucógeno y la glucosa forman los carbohidratos. Esas reacciones necesitan energía. ¿Cuál va a ser la energía? El ATP. Por lo tanto, el catabolismo y el anabolismo son dos rutas metabólicas opuestas. En algunos libros usted va a encontrar el catabolismo como construcción y el anabolismo como destrucción, pero entre comillas esa palabra construcción y destrucción, ¿verdad? Es decir, una construye y la otra destruye, pero todo entre comillas, No es necesariamente una ruta, la palabra destrucción en sí. Ok. Entonces, aquí ya me habló del tiempo. Entonces, vamos a ver quién está en la reunión. Heidi. Heidi Suárez. Heidi Suárez. ¿Qué pasó ahí, Heidi? Eso que está aquí, el hombre del sombrerito, lee esta parte que está aquí. Es un resumen, léalo. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Cortado. Dice, las vías metabólicas no se han inventado solo para que te aburras durante el primer año de carrera. No te quedes empantanado recortando cada paso y encima de una vía. No te van a pedir que regurgites y no le voy a... Y regurgite este tipo de información en un examen. Es mucho más probable que tengas que comentar las funciones globales de un ciclo y en qué tejidos son especialmente importantes. Como que pues el sonido está un poquito malo, pero bueno, vamos ahí lo que dice es lo de la vía. Bueno, ok. Vamos con esta parte aquí, regulación de las vías. La regulación aquí. Entonces aquí tenemos, nos dice
cada vía metabólica contiene habitualmente una reacción que es totalmente irreversible, es decir, que no tiene vuelta atrás y que limita la velocidad del funcionamiento de dicha vía. Las enzimas que catalizan esta reacción están sometidas a una estricta regulación para asegurar que, es decir, la próxima clase vamos a comenzar a ver justamente las enzimas, que son los reguladores, y en este caso, bueno, en este caso aceleran alguna reacción, vamos a ver. Pero aquí, estas enzimas tienen que asegurar que la velocidad de la vía esté adaptada a la densidad de la célula. Es decir, que no haya más ni menos producción de lo que necesita la célula. Y que las vías de síntesis y degradación de cualquier molécula no estén activas al mismo tiempo, ya que ella daría lugar a un ciclo inútil. Es decir, que síntesis, ¿qué cosa es? La fabricación. Y la degradación, pues digamos así, la destrucción, tienen que estar activadas al mismo tiempo para que el ciclo no sea inútil. De tal modo que cuando una vía se activa para sintetizar algo, ahí nomás se va a activar la vía contraria, que es la vía de degradación. La vía de degradación. Eso debemos tomar en cuenta todo esto, ¿verdad? Bien. Ok. Y aquí tenemos ejemplos en la figura 1.1 de vías catabólicas y anabólicas, ¿verdad? Voy a darle más zoom a esta cuestión para que miren bien. Vamos a darle zoom. ¿Dónde está el zoom aquí, pues? No lo encuentro. Ahí está varios. ¿Cómo le doy el zoom a esto, chicos? Nosotros le podemos dar zoom, sí, profe. Ah, bueno. Cada quien en su pantalla, ¿verdad? Pero la vez pasada le di zoom. No sé dónde diablo sé, pero yo sé que se puede dar zoom a esto. No lo encuentro ahorita. Bueno, ok. Entonces, miren bien. Aquí tenemos este cuadro, ejemplo de vías catabólicas anabólicas. Dice, la vía catabólica, los nombres terminan en lisis, que significa romper, y las vías anabólicas, los nombres terminan en genes, que significa crear. Esos dos términos ustedes deben saber muy bien. Lisis, vamos a ver a cada rato lisis, y lo que es génesis. Entonces aquí tenemos el ejemplo de las catabólicas. Glucogénesis, degradación del glucógeno. Proteólisis, degradación de las proteínas. Lipólisis, degradación de los ácidos grasos o lípidos. Glucólisis, degradación de la glucosa. Todo esto deben saber, todo termina en lisis. Significa romper, ¿verdad? Y las vías anabólicas es formación, mire, glucogénesis, la síntesis del glucógeno, es glucogénesis. Síntesis de proteínas sería lipogénesis, síntesis de ácido graso. Y gluconeogénesis, síntesis de la glucosa. Muchachos, aquí nos faltó algo en la síntesis de proteínas, pero bueno, ok. Entonces, eso es lo que ustedes deben manejar para lo que son las rutas metabólicas, tanto la ruta catabólica como la ruta anabólica. Muchachos, esto es importante que lo manejen. No se olviden eso, porque nosotros vamos a ver varias veces hidrólisis, lipólisis, glucólisis, perdón. Entonces, ya ustedes saben, cuando termina algo en lisis, es romper. Por lo tanto, estamos hablando de la ruta catabólica. Y cuando es la ruta de formación, es la ruta anabólica génesis. Génesis es formación. Recuerden, los que son religiosos, el primer libro de la Biblia se llama Génesis. Formación, el inicio de todo. Muy bien, muy bien. Ok, eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Ahora bien, ¿cuál va a ser la asignación para esa clase? Para que suban en línea. Ahí solo voy a habilitar el espacio. No voy a poner ningún documento, como siempre acostumbro a poner un documento de Word donde sale orientado. No, yo no voy a poner nada. Yo solo voy a habilitar el espacio. ¿Qué es lo que van a subir ustedes? Varias cositas. Primero, yo quiero que todos ustedes me hagan un dibujo de una célula. No es recorte, no es foto, no es nada. Usted va a dibujar con su manito una célula. Después ese dibujo usted lo puede tomar foto para subir. Quiero que me ponga todos los organelos celulares. Es lo primero, todos los organelos. Lo segundo, me vas a dibujar una mitocondria. Quiero que me hablen de las mitocondrias.
primer lugar, vas a dibujar la mitocondria. Después vas a hablar de la estructura de la mitocondria. ¿Qué es lo que tiene la mitocondria? Eso es muy importante para poder entender, porque vamos a ver más adelante que la mayor parte de las reacciones energizantes se dan dentro de la mitocondria. Recordemos que la célula tiene dos partes fundamentales para esas reacciones. Yo le di en la clase presencial, la primera clase, el citosol o citoplasma y la mitocondria. Entonces, yo quiero que usted me hable todo de la mitocondria, cómo está estructurada, su función y su composición química. Esas tres cosas, ¿oyeron? La estructura de la mitocondria, composición química, es decir, cuáles son los elementos químicos que están ahí, las macromoléculas, etcétera, y las funciones de la mitocondria. Entonces, tenemos dos preguntas de la tarea, ¿verdad? La primera, vayan anotando ahí, o después pueden ver la grabación de la videoconferencia. La primera me va a dibujar todo el organelo celular. La segunda va a dibujar la mitocondria y hablar de ella. Estructura, composición química y función. Esas dos preguntas. La tercera, vas a hablar del ATP. ATP. ¿Qué cosa es el ATP? ¿Para qué sirve y cómo se forma? ATP. En mayúscula, ¿verdad? Hoy lo que leo la chela hoy ahí salía. Es el adenosín trifosfato. Es el ATP. Es la molécula, la moneda energética de la célula. Mucho vamos a hablar del ATP. Yo necesito que ustedes sepan bien qué cosa es el ATP. Que es el adenosín trifosfato. Entonces, no, aquí no tienen que hacer ningún dibujo porque no es necesario la estructura. Lo que quiero que ustedes sepan es cuáles son funciones, cómo se sintetizan y dónde, ¿verdad? El lugar donde se sintetizan del ATP. Esa es la tarea que ustedes van a subir. No voy a poner ninguna orientación más, solo voy a habilitar el espacio en el aula virtual para que ustedes lo suban. ¿Estamos claros, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Si no queda claro algo, me preguntan ahorita. Ese espacio va... Yo tengo una pregunta. Dime, Silvia. Cuando vimos en clase, el primer martes, Lo de la función y la Tengo tarea. composición del... Hable uno esa de cada tarea vez. usted no dio el espacio para subirla. ¿Cuál ¿Ya tarea? quedará anulada o ¿Cuál? lo va a hacer el espacio? ¿Cuál tarea, Chela? ¿Cuál tarea? Bueno, Silvia, Donde nos dio, pusiéramos cuáles son las funciones del agua en nosotros, la función de la obtención de las micromoléculas. microelementos. Esa. Silvia, ¿y quién te ha dicho a vos que no está creado el espacio para eso? ¿De dónde sacaste eso vos?